like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. En el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. But with respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up about 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously as a result of the adjustment that's happening? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos... I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación. La realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And how long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Digo, lo más fácil que era seguir como el gobierno anterior imprimiendo billetes, bueno, usted iba a generar inflación y lo que va a hacer es golpear a los más vulnerables. Por lo tanto, no es esa la receta era poner la economía en orden. So just in a sentence, if you can, how long would you say that people should wait before you think they will be able to feel better? De hecho, los indicadores de la economía están mejorando. Ya el último mes, los salarios le ganaron a la inflación y esto va a continuar. Entonces, en la medida que siga la inflación hacia abajo, pero es que el proceso de recuperación ya está tomando lugar. La vida real demanda tiempo, pero usted no puede hacer milagros. Es decir, querer modificar eso utilizando políticas monetarias e fiscales activas es lo que nos trajo hasta este desastre. Argentina desde el año 1901 hasta hoy tuvo 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Lo que usted tiene que hacer es comparar contra el escenario del 15.000% de inflación, contra el 95% de pobres y 60% de indigentes. Entonces, cuando usted compara contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravilloso. Se veía. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Equipo de Noticias. Aquí estamos por A24, 9 de la noche, 6 minutos. Ojalá hayan tenido un lindo lunes. No es poco, ¿eh? Tener un buen lunes. Arranque de la semana. No sé si fue el mejor lunes de Javier Milei.
por lo que acabamos de ver sobre todas las cosas. En la Argentina o en el gobierno de Javier Milei, la sociedad o los distintos sectores que componen la sociedad, piensen lo que piensen, lo hayan votado o no lo hayan votado a Javier Milei, y lo hayan votado o no lo hayan votado por distintas razones, nadie duda que se vive peor. Ese no es el dilema de este momento de la sociedad argentina. El dilema de la sociedad argentina es el sentido del sacrificio, es el sentido de ese vivir peor. Es si efectivamente el deterioro en la vida cotidiana, que se traduce en lo que la colega británica le preguntaba al presidente, eso que se traduce en la menor capacidad de adquirir bienes y servicios, de comprar cosas, de pagar cuentas, de poder tener una calidad de vida ni siquiera mejor, por lo menos igual a la que efectivamente había dejado el gobierno anterior, si tiene sentido o si se le va encontrando un sentido. Esta es la pregunta que se hacen las consultoras, esta es la pregunta que nos hacemos nosotros, los y las periodistas. Esta es la pregunta que se hace la dirigencia política, sobre todo la dirigencia política opositora, que en algún punto apuesta a ese deterioro en la confianza que la sociedad tiene en el sacrificio que está haciendo, si tiene sentido o no tiene sentido, si era por acá o no era por acá. Es decir, si se la vio o no se la vio la jugada. Pero también esa es la pregunta que se hace el propio gobierno, esa es la pregunta que se hace Javier Milei. Javier Milei también se pregunta, el gobierno y sus colaboradores principales también se preguntan por hasta cuándo o hasta qué momento este sacrificio va a tener sentido. Lo que logró la colega británica Young Wells, que a esta altura, si fuera por el insistir con una repregunta o no soltar prenda hasta que le contesten lo que está queriendo preguntar, merecería el Pulitzer ya en este momento del periodismo y sobre todo del periodismo argentino y del periodismo argentino que suele entrevistarlo a Javier Milei. Entre paréntesis, los deja muy en offside, ¿no? Alguien que con mucha sensibilidad, muy informada sobre lo que está pasando en la calle en la Argentina, elige además el sujeto social, elige una mujer jubilada para tratar de preguntarle al presidente por el sentido de ese dolor, por el sentido del sacrificio, con un sentido común envidiable, le hace una pregunta muy sencilla. Si todo lo que el presidente Javier Milei armó en su laboratorio macroeconómico tiene alguna respuesta para darle a la piel de esa mujer, al llanto de esa mujer jubilada que se entrevistó. Quizás se entrevistó y quizás no. Sencillamente la colega pudo identificar cuál es el problema. Porque acá hay otra cosa para decir. Que evidentemente desde afuera se ve mejor. O por lo menos desde afuera se ve de una manera mucho más cristalina la gran contradicción de este momento de la Argentina. Un presidente dogmático, pero en un sentido, por favor, no peyorativo, dogmático en su modelo esquemático, dogmático en ese experimento llamado no hay plata, ¿qué traducción tiene en el sentir de la gente? Javier Milei, en algún punto, y frente a esta entrevista, quedó desnudo en esa pregunta, entre el laboratorio y lo que le pasa a la piel del argentino y el argentino quien vive en nuestro país. Bueno, esto tiene distintos matices, esto se juega en distintos momentos. Esto se juega en una semana en la que va a volver a haber un paro general en la Argentina, segundo paro en 5 meses de gobierno, o por ahí. Se juega en una semana en que el Congreso otra vez va a tener que enfrentarse con los dilemas de no estoy de acuerdo, el ajuste me parece tremendo, pero sin embargo le doy las herramientas a un gobierno para que siga adelante y tenga mayor apoyo político para esto. Los gobernadores también se están preguntando si efectivamente darle institucionalidad, cambiar un puente por gobernabilidad, o mejor dicho, cambiar un puente a riesgo de una disgregación social, de una disgregación nacional, si sigue teniendo el mismo sentido que la semana pasada o que la semana que vendrá. Porque estas cosas después quedan. Bueno, todas estas preguntas juegan alrededor del gran dilema argentino de este tiempo, que es por el sentido del sacrificio. Me quiero quedar en un momento específico de la pregunta de la colega, que insisto, podría perfectamente recibir una condecoración en términos de las esencias del periodismo. Preguntar a partir de lo que se observa, preguntar con sensibilidad y preguntar a partir de información, porque estaba muy informada la colega. ¿Qué es este tramo? En una de las tantas, fueron como 8 las veces que insistió la colega en preguntarle, pero si usted tiene a la jubilada enfrente, que no llega,
¿Usted qué le dice? ¿Cuál es la explicación? El presidente insistía con su modelo macroeconómico y la colega sigue insistiendo respecto de del sufrimiento de la gente. Pero específicamente, ¿qué le diría a esta jubilada y a las personas que están luchando contra los aumentos de precios en este momento? Porque puede que no les tranquilice oír hablar de recortes al PBI cuando sus precios aumentan todos los días, mientras que sus pensiones y salarios no aumentan. Miren lo que contesta Javier Milei. Esto es muy importante por lo que vamos a ver ahora con Hernán Lecher. Bueno, pueden mirarlas en dólares, dice. Y de ser de $80, se refiere a las jubilaciones, pasaron a ser de $200. ¿Dónde está el ajuste? Dice Javier Milei. Es decir, medida en dólares, venimos de una jubilación mínima de $80, pasamos a una de $200. Y la colega insiste, pero quiero saber específicamente qué le dice a la gente en este momento. No es tan difícil, presidente, ¿qué le dice? Que siga aguantando, que tiene sentido. No logra responder esa esencia a Milei. Les diría que lo siente, le daría las gracias a las personas que están teniendo que pagar mucho más que antes como resultado del ajuste que se está produciendo. Y Milei le vuelve a contestar con el bolsillo a la pregunta empática de la periodista. Lo que pasa es que en el escenario alternativo estarían ganando $10 y hoy ganan $200, que es más que el doble de lo que ganaban en el gobierno anterior con $80. Bueno, esta pregunta es interesante porque contrarresta la idea de pensarnos todo un tiempo en dólares y medir cómo estamos en función de lo que un salario representa en dólares y no frente a algo muy esencial. ¿Qué es lo que la periodista le está preguntando? ¿Cuántas cosas se pueden comprar con esa misma jubilación mínima? Más allá de que el dólar valga lo que valga o el tipo de cambio esté lo que esté. La medida en un momento de tanto sufrimiento es mucho más sencilla y a eso se pudo remontar la colega. Ese es el sentido común que aplica la colega que a nosotros nos está costando mucho ver. Muy permeados por las disputas político-partidarias, muy permeados por el enojo con los otros sectores de la política, nos está costando resumir esa idea. ¿Cuánto podemos comprar con lo que tenemos en el bolsillo y si eso está bien éticamente? Si efectivamente la fórmula macroeconómica del presidente tiene sentido frente a ese dolor y eventualmente durante cuánto tiempo más se le puede dar sentido a ese dolor. Hace poco alguien nos decía aquí en el programa, y piénsenlo en términos de esta entrevista, que no es que resuelve todos los problemas de la política argentina alrededor del sufrimiento de la gente, pero da un paso más hacia esto que les voy a decir. Alguien se preguntaba la semana pasada ¿a cuánto está Milei de llorar como caballo frente a una jubilada? ¿Se acuerdan? Lo conversamos. Esa pregunta resume mucho lo que pasó en esta entrevista, incluso con la misma figura, con el mismo sujeto político que recoge la colega. Jubilados y jubiladas, y sobre todo mujeres jubiladas. Piensen en el tema de la moratoria también, muy informada está la colega. Bueno, volvamos a la esencia. Entonces, ¿importa cuánto está en dólares la jubilación mínima? ¿O importa cuánto se puede comprar? ¿Cuántas cosas se pueden comprar con esa jubilación? En un momento la colega le pregunta por un elemento sustancial, el litro de leche. Y el presidente Javier Milei contesta o intenta lo siguiente. I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. ¿Qué ve? Es President, caer. I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price of Pero milk usted, double digamos, since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are Pero de struggling and vuelta- say that they feel like they are paying for the adjustment? Pero, sí, Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación. Hay otra pregunta también interesante para hacerse. Me estaba preguntando mientras observaba al presidente, muy incómodo contestando una respuesta tan sencilla, un presidente tan rápido para las cuentas, ¿qué estaba evaluando Milei mientras escuchaba a la colega insistir una y otra vez en algo tan sencillo como cuánto está el litro de leche y cuántos litros de leche puede comprar una pensión mínima? Y probablemente el presidente haya hecho esta evaluación.
no me lo están preguntando en un medio de comunicación de la Argentina, a quien yo ya intenté disciplinar, a quien he maltratado y sigo para adelante más allá de algún comunicado de alguna asociación de periodistas. Me lo está preguntando una periodista extranjera, me lo está preguntando una periodista del Reino Unido. Esto también debe jugar en la cabeza de Milei para saber con quién se anima y con quién no. Pero también puede ser, como lo fue Alejandro Bacaro hace muy poco, también puede ser un llamado de atención para quienes aquí tenemos que contactarnos un poco más con la esencia de nuestra profesión. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Lo veía, recordaba la entrevista a Bornoroni el otro día cuando le preguntaban y hacía un esfuerzo descomunal por tratar de encontrar algo en la ley bases que defendiera a los trabajadores. Bueno, Milei con más cintura, claramente, con más cintura, pero frente a la insistencia de la periodista no encontraba cómo responder con claridad que los jubilados podían estar mejor o no. Digamos, la verdad, esa era la discusión. Y, a ver, hay varias cosas para traer de esa entrevista. Vamos a tratar de repasar varias de ellas. En realidad, medir digamos, la jubilación en dólares no está mal. ¿Qué presume? Que el jubilado agarra la jubilación y compra dólares. En general, un jubilado de la mínima, no en general, todos los jubilados de la mínima agarran la jubilación y compran bienes porque básicamente no les alcanza, por ejemplo, para ahorrar ni al contado con liqui ni al dólar oficial. Con lo cual, lo interesante es ver esto. Igual vamos a verlo también al contado con liqui y al oficial para ver si lo que Milei dijo es verdad o no. Pero de todas formas, en primer lugar, arranquemos por la cuestión de la compra de bienes. Mira, fui a ver en el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, estos son datos de la Ciudad de Buenos Aires, que publica dos cosas. Publica precios de productos alimenticios y no alimenticios. En pesitos. Dice, bueno, acá comparamos septiembre del 23 a marzo del 24. ¿Por qué tomo septiembre? Porque en realidad en marzo del 24 tengo actualización jubilatoria y en septiembre también. No puedo compararlo con noviembre, que es el punto más bajo, digamos, no tiene equivalente. O sea, son los meses de actualización de la jubilación. Que son equivalentes, si querés. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podía comprar un jubilado? Galletitas de agua de 300 gramos. Podía comprar, si agarraba toda su jubilación mínima, con bonos estamos comparando acá, igual son los dos casos con bonos, te da más o menos lo mismo con o sin bonos porque básicamente es equivalente. Pero acá está el bono adentro. Sí, por si alguno hace el calculito, le va a dar en la jubilación con bono. 328 paquetes de galletitas de agua, 192 en este caso, están los valores ahí al lado. Si compraba el jubilado 1 kilo de harina, fíjate, prácticamente se reduce a la mitad la cantidad. Prácticamente se reduce a la mitad la cantidad. En el caso del arroz blanco, un producto muy barato, económico, del general, digamos, si vos vas a comprar algo barato para comer, vas a comprar arroz. De repente, fíjate cuánto perdieron como la guerra, de 200, casi 220 kilos, se reduce a menos de 90 kilos. A un agregado, decime si estoy equivocado, pero se habla tanto de los precios relativos de la economía que si uno elige, bueno, a ver, el precio, pongo en el eje del análisis el salario. Sí. ¿Relativo a qué? A lo que puedo comprar de todo esto. Esto es lo que se reacomodó. Este es el reacomodamiento de los precios relativos. Sí. Y Milei hace una trampa. A ver. Porque Milei le dice, pará, vos no me hables de la leche solo, porque la leche, fíjate, de 345 litros a 183. No me midas en eso. Medímelo en todo. Bueno, acá le medimos en todo. Es más, en realidad, este es un mini resumen, porque yo relevé o agarré los precios de la Ciudad de Buenos Aires, 83 precios alimentarios. ¿Sabes cuánto me dio que el poder de compra de los jubilados se redujo? Arriba de 40%. 42% para ser preciso. En ese promedio, un promedio simple. Sí, está bien. No corresponde, digamos, hay que hacerlo esto es elocuente, Bueno, Hernán. Fíjate que en cualquiera, prácticamente cualquiera, yo agarré las cosas que evidentemente un jubilado... Mirá, fideo seco. 360 en septiembre del 23, 166, es decir, menos de la mitad. Menos de la mitad. Después todos los cortes de carne, el asado, la carne picada, el pollo que es sustituto, es decir, cuando el jubilado no le alcanza la plata. Bueno, no compra carne vacuna. Bueno, ¿qué hace? Va y compra pollo. Fíjate cuánto se redujo también su consumo de pollo. Bien, es decir, todos los productos... ¿Esta frase que está acá arriba qué es? Esta textual. Bueno, esa era la que vos habías leído básicamente, o habíamos repasado hace un ratito, no sé si llegamos, pero está en la entrevista. Las jubilaciones, como vienen rezagados, van a estar por encima de la inflación y eso va a implicar una recomposición de las jubilaciones. Lo hemos charlado aquí en el programa. Básicamente es falso. A ver,
¿Qué va a significar eso? Que las jubilaciones no pierdan contra la inflación. Efectivamente, como la curva va descendiendo, va a haber una pequeña recuperación que nunca va ni a acercarse a noviembre del año pasado. ¿Se entiende? Va a consolidar, diría, hasta que la inflación se estabilice o empiece a subir y pase el proceso inverso. O sea, lo que se va a consolidar es esto. Esto se consolida. Esto es lo que se consolida. Esto se consolida. Este es el plan. Insisto con esto, me parece muy importante. El plan es que... ¿Qué es lo que planteábamos, Hernán? Y te escuché decirlo un montón de veces. Que para hacer un recorte significativo, para hacer un ajuste significativo de las cuentas públicas, era imposible no tocar el sistema previsional. Imposible no tocar las jubilaciones. Bien, si eso es parte del plan del famoso déficit cero, entonces este es el plan. Lo que hay que consolidar, lo que hay que congelar es esto. Exacto. Si esto se rompe, se le rompe el plan. De la misma manera que Luis Caputo decía, si yo le autorizo a camioneros a esa paritaria, se me rompe el plan. Lo que no me va a funcionar es esto, vuelvo para atrás. Entonces tengo que volver a acomodar los precios relativos. Y de vuelta, corregime Hernán si me equivoco, ¿precios relativos de qué? Salario respecto a las cosas que se pueden comprar, no respecto del dólar. Claro, una aclaración. ¿Esto puede subir a 195? Sí, ¿se entiende? Sí, sí, por el problema es que supuesto. nunca va a volver a 328. No es lo ni nominal. cerca. No es lo nominal, es la cantidad de cosas que puedes comprar. Exactamente. Si querés te muestro algunos Sí, dale. numeritos adicionales. No es exclusividad de las cuestiones que tienen que ver con el segmento de alimentos que estamos viendo acá. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver los no alimenticios y vamos a ver una curva, digamos, una reducción del poder de compra de características similares. También aproximadamente entre un 35 y un 40% de recorte. No sé si tenemos la placa que sigue, acá la tenés, mira, detergente, qué sé yo, digamos, fuimos a buscar otros productos no alimenticios, cualquiera, también una reducción de 353 litros a 168. La entrada de cine. Es un bien muy importante. ¿Qué te parece? El corte de cabello. La Ciudad de Buenos Aires releva esto, por ejemplo. El corte de cabello de una mujer. Te cuesta, podés cortarte menos el pelo, digamos. O el jabón de tocador, también una reducción de aproximadamente 40%. Fíjate que es en todos los productos, es transversal, es lo que vos decías. Hay un nuevo piso para las jubilaciones. Si lo hiciese con salarios, el escenario me da más o menos parecido. Ahora probablemente lo vayamos a hablar con Sergio Palazzo, dirigente de la bancaria. Esto lo ves, obviamente depende de la paritaria, ahora lo vamos a discutir también. Sí, claro. Ahora, Milei fue un poco más allá y agregó algunas otras cuestiones. Recién lo escuchábamos en el primero de los audios. El ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Cuando la periodista inglesa le pregunta y le dice, bueno, en realidad no es falso. Dice, es falso que lo pagan los jubilados porque lo que está pagando acá es la corporación política. Bueno, esto lo mostramos ya hace rato, lo mostramos como porcentaje. Hoy te lo traje como porcentaje del PBI, porque te quiero mostrar otra cosa adicional. Estás tomando carrera para otra cosa, bien. Sí. Fíjate que las jubilaciones, digamos, los bastones son iguales que antes, ¿no? Las jubilaciones se llevan el 35% del total. Pero, ¿el 35% de qué? Bueno, te lo traje como porcentaje del PBI porque Milei dice... ¿Qué era el PBI? Recordanos rápido. El Producto Bruto Interno, la producción de bienes y servicios en un año, en un momento determinado, en realidad, que hacemos en nuestro país. A ver, esto significa que los jubilados tienen menos acceso, ¿no? Digamos, a esos bienes. Y esta es la cuestión fiscal medida en relación al PBI. Milei quiere recortar 5 puntos porque el déficit del año pasado fue de 5 puntos. Incluyendo la cuestión financiera. O sea, la magnitud del ajuste son 5 puntos del PBI. Sí, eso es lo que quiere hacer Milei. En este primer trimestre tuvimos superávit. Hicimos un ajuste equivalente a 5 puntos. Sí. ¿Por qué remarco equivalente? Porque en realidad, si vos te fijas, en el primer trimestre del año pasado, el déficit no fue de 5 puntos, fue de 1,2. Y si le agregás el 0,2 que Milei tuvo de superávit, te da 1,4. Y si le agregás la caída de la recaudación, te da entre 1,6 y 1,7. Es decir, el ajuste fue de 1,6 y 1,7. No es que hubo 5 puntos. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque para adelante, probablemente sea más difícil que vos cumplas este objetivo. Porque si tuviste un déficit
de 1,2 en el primer trimestre, pero de 5 en todo el año, los otros trimestres el déficit fue mucho mayor. ¿Un superávit o un déficit? No, el año pasado me estoy refiriendo. Bien. ¿No? Él está corrigiendo lo que pasó el año pasado. El déficit fue de 5, pero en el primer trimestre fue de 1,2. Si los otros trimestres fueron más altos para que te dé 5 finalmente. Entonces, esto es lo que te da. Bueno, los recortes son lo mismo. Acá no está la casta, o la casta tiene PAMI, como solés decir. Vuelve a jugar, ¿no? Agus, vuelve a jugar ese. Está muy bien, un hitazo de Ariel, nuestro grafista. En fin, y además acá hay otra cuestión que es, bueno, cuando Milei pensó esto, dijo, apenas asumido el Ministerio de Economía, dijo, vamos a recortarle 0,4 a los jubilados. Bueno, en lo que va del trimestre le recortaron 0,6, ya bastante más. Pero acá, ¿por qué pasa esto además? Porque todavía hay cosas que no están incluidas. Por ejemplo, sí derecho de exportación, impuesto país que le pegó positivamente, pero no está incluido ganancias, ¿bien? O el blanqueo, por ejemplo, que en términos de recaudación se supone que le iba a dar una parte o resolver una parte del déficit. Bien. Si querés, pasamos lo siguiente. A ver... ya está Sergio Palazzo en los estudios de A24. Enseguida conversamos con él, diputado nacional, secretario general de la bancaria, integra la CGT en la semana del segundo paro nacional. Ahí voy, Fer, ahí voy. Esto es casi una provocación televisiva. ¿Vos querés que nosotros comprendamos esto? Solo para molestar. Solo para molestar. ¿Qué traje acá? Milei, viste que te habla del 17.000% de inflación. Y hay muchos que me escriben y me dicen, no, pero ¿cómo das 17.000? ¿De dónde saca el número? Bueno, de acá lo saca el número. ¿Qué es? Que si él no intervenía con su modelo económico, Argentina podría haber llegado a 17.000%. Claro. De inflación. La frase era el mes de diciembre, la inflación mayorista estuvo en el 54, anualizados 17.000%. Sí. Vamos a explicar de dónde viene. ¿Vas a romper este mito de una vez y para siempre? El 54% que lo tenemos acá. Esto es servicio, ¿eh? Claro, estamos explicando para que se entienda. 54% es la inflación mayorista de diciembre. Sí. Bien, es decir, los precios se estaban moviendo al 54%, el 1 es los precios anteriores, por decirlo de manera sencilla, se movían al 54%, lo calculo elevado a la 12. exponencialmente a las 12ª veces, y le resto los precios originales. Sí. Si alguien hace ese calculito con una calculadora científica, el celular la tiene. ¿Cuánto da? Te va a dar 17.600%. Y entonces tiene razón, Milei. Sí, si todo el año los precios se movieran a este valor. Pero este valor, lo discutimos y lo hablamos, Aerolínea es más vehemente que yo en esta discusión, ese 54%, ¿a qué se debe? Porque después en enero no pasó, en febrero no pasó. Se debe básicamente a la devaluación. Básicamente lo que Milei intenta es endilgarle la devaluación al gobierno anterior. Ese 54 fue impacto directo de la devaluación provocada por Milei. La última la última de Massa mayorista había sido 11%, abajo de la inflación general. Y Massa gobernó, digamos Alberto Fernández, pero Massa gobernó el Ministerio de Economía 4 días hábiles de diciembre porque hubo 2 feriados en los primeros 10 días. Y en los fines de semana da 4 días. En 4 días no puede pasar del 11 al 54 si no aparece el 118%. Pero les hago otra pregunta. ¿Alguna vez en la historia ocurrió que ese número, el número de un mes, diera al resto de los meses exactamente lo mismo? Perdón la cuestión técnica, pero es una estupidez importante hacer eso. Bueno, en francés lo está aclarando. Claro, implica que a lo largo de todo el año pase lo mismo. Sí. Y además, ¿por qué digo que es una estupidez? Porque estos precios, supongamos que efectivamente 3 meses consecutivos tenés el 54. Eso, la gente deja de comprar, que de hecho es lo que está pasando, Sí, claro. no tienden a bajar. Es una estupidez extrapolarlo a que es el mismo cálculo que hace Milei. El 1%, yo asumí, el 1% por día aumentaba. Y lo extrapola a 365 días. Y esa es la cuenta. Exponencial a 365 Y de la días. misma manera, perdón, que de la si misma metámosle, manera, lo que así está vamos a explicando Palazzo, dale. Hernán, es que, no, pero es que no se puede dejar que el tipo diga cualquier cosa y lo dejamos pasar. Pero lo estamos haciendo. No, él no. Lo que diga Milei, no él. Milei arrancó con la periodista inglesa y termina con Hernán. No, pero porque horrible, digo, pobre hombre. Hernán, ¿de dónde saca el que ahora ganan $220? Bien, ahí lo estamos viendo. Yo lo hice acá y, por ejemplo, al dólar oficial de Massa, el último día que se va Massa, si lo tomás al dólar oficial,
que era 350 pesos, los jubilados cobraban 457 dólares. Bueno, de hecho, A ver, sí, Entonces, es aproximado ¿qué este dice? valor. Acá está hecho mensual, Ay, promedio 351, mensual. o sea, a pesar de que es un error compararlo en dólares, mentira. porque lo que hay que compararlo es cuántas cosas puedes A ver, comprar. ¿es un error o no es un error? En realidad, lo que implica esto, o hacer el cálculo de la jubilación en dólares oficial, o contado con liquidez, yo agarro la jubilación y compro ese, Sí. digamos, no puedo comprarlo, de hecho. Está bien. Hay Pero lleva el inconsistencia en alimento eso. Ahora, Eso es- está mal, no, es ese cálculo, qué sé yo, complementariamente yo lo haría, pero fíjate, mira, al oficial estaba 350, la jubilación mínima con bonos, 350 dólares. Se reduce, esto es noviembre, ¿eh? Sí. Se reduce de manera significativa hasta febrero y se recupera levemente. ¿Por qué se recupera acá? Esto es el dólar, el crawling peg, el 2%, El 2%. mensual. ¿Se entiende? Entonces se da esa recuperación. Al contado con liqui, y esto es lo que repara Milei, porque está pensando en el contado con liqui, Claro, ahí dice, como el contado con liqui bajó, me pasa esto. Estoy en 2.25 y estaba en 142. Ese es el cálculo que hace. Ahora no tiene sentido también para el jubilado, que está comprando en el supermercado, que le valen las 2 placas primera, Milei le haga el cálculo del contado con No, liqui. por eso yo entiendo que para ustedes que son especialistas en esto debe valer, seguramente para quien estudia el de... La verdad, la referencia inmediata es cuántas cosas Claro, puedo comprar con la pero plata que tengo en el justamente bolsillo. te va a dar, en todo caso, te va a dar un promedio de esas dos cosas, porque el contado, hay una parte que pueden liquidar los propios exportadores al contado con liqui un 20%, con masa también había un dólar soja. Si sumás los dos y los dividís, también termina siendo la fórmula anterior donde más dólares ganaban. Dice cualquier cosa y los dejan correr. La mujer no lo sabe eso, le puede saber cuánto vale el litro de leche, Sí. pero no puede estar informada de todo esto porque hay que hacer un montón de Bien. números. Bueno, ya nos vamos a la entrevista con Sergio Palazzo, insisto, que se está acomodando en el living del equipo de noticias. Lo saludo formalmente al señor Martín Granowski. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Formalmente bien, ¿cómo estás? ¿Bien? En un ratito, ¿de qué hablamos? En un ratito hablamos de Brasil y en un ratito me gustaría hablar un poquito más de esta entrevista y qué significa entrevistar a un presidente. Muy bien. Bueno, ¿Alguien puede ganar o esto es un empate siempre? y también hay referencias a Malvinas que vamos a repasar también. Melody, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Muy bien. Lo único que voy a decir Sí. respecto al tema anterior es que lejos de hacer cuentas, deberíamos brindarle tranquilidad a los jubilados y que tengan perspectiva de qué va a pasar en los próximos 3 a 6 meses. Me parece que eso hablaría un poquito de empatía, de humanidad. Muy bien, vamos a trasladarle esa primera pregunta a Sergio Palazzo, nos está esperando en el living. ¿Qué dice Sergio? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor, a Me ustedes. quedo con la pregunta de Melody. ¿Qué debería hacer la política para darle un poquito más de tranquilidad, esperanza y perspectiva a jubilados y jubiladas? Bueno, en principio, acomodar los haberes jubilatorios a una realidad distinta a la que está planteando el decreto que ha emitido el presidente. Creo que si el problema ha sido el déficit fiscal para aumentarle a los jubilados y hoy el gobierno se está vanagloriando que tiene superávit fiscal, debería aprovechar el superávit fiscal para mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, que ha sido el que más ha sido licuado. Y creo que si tiene superávit puede hacerlo tranquilamente. Pero eso significaría que el gobierno quiere reparar algo así como un error. Pero por lo que explica Hernán, la única manera de llegar a ese superávit del gobierno tenía que ver con tocar o con licuar las jubilaciones. Es decir, es parte del plan, no es una consecuencia no deseada. Cuando uno mira el superávit que genera el Poder Ejecutivo Nacional, son 8 billones y un poquito más. Y cuando lo empieza a desagregar, se encuentra con que el impacto más fuerte es jubilado, casi 2 billones. Después tiene como segundo impacto, entre segundo, tercero, casi en una misma línea, entre lo que significó la caída del salario de los trabajadores de la administración pública, su desfasaje con relación a la inflación, las partidas no enviadas a las provincias, los comedores, que son medio billón de pesos, y cuando uno confluye en 5 o 6 ítems que tienen todos que ver con reducción del gasto de quienes más necesitan del Estado, confluye que están los 8 billones de pesos del superávit. Quiere decir que es un superávit, incluí también si querés vulgarmente, la factura de la luz no pagada, son no haber pagado energía. Cuando vos sumás 6 o 7 conceptos, la mayorista claro, energética. cuando vos sumás 6 o 7 conceptos, te arroja que el superávit tiene que ver con lo que no pagaste, como si en tu casa no pagás la tarjeta de crédito, la luz, algún día te la van a cortar, algún día te van a cortar el crédito. Es un superávit, francamente, que ha sido sostenido no por los sectores más enriquecidos de la Argentina, sino por el contrario, por los más vulnerables. Sergio, una porción importante, diría yo, de nuestra audiencia
observa la realización del segundo paro general, el primero el 24 de enero, para el próximo jueves, y dice que un poco es la línea también del gobierno, pero al gobierno anterior no le hicieron ningún paro y ahora ya van 2 en 5 meses. ¿Qué se responde a eso? Bueno, en principio hago una aclaratoria y después la respuesta. Sí. La aclaratoria es que la Asociación Bancaria del gobierno anterior sí le hizo paros. Se lo hizo por temas salariales e inclusive se lo hizo por temas sanitarios durante la pandemia por falta de resguardo sanitario de los trabajadores. Y en el contexto general en el que se hace esa apreciación, uno puede decir que te pasaste casi 1 año y medio con un aislamiento preventivo, social y obligatorio, en donde en principio durante los primeros meses la economía no funcionaba por este aislamiento y después empezó a desagregarse las actividades de a poco. Quiere decir que ahí no tuviste la posibilidad de esa. Segundo, con el tema de jubilados te compensaban al menos en la mínima, no en el resto, porque fue un error y hay que admitirlo y hay que hacerse cargo de ese error, al menos en la mínima te compensaban la pérdida del poder adquisitivo con bonos. Y en el caso de los trabajadores registrados, lo que hacía el Estado inclusive fue coadyuvar a pagar los salarios a través de lo que son los ATP. Y además tuvimos sistema de paritaria aún durante la pandemia. ¿Esto qué significa? Que hoy vos tenés todo lo contrario. Tenés un gobierno que aún cuando haces un acuerdo de partes, que no debería entrometerse el Ministerio de Trabajo en ese un acuerdo de partes, sindicato, empresas. Y empresas, no te homologan los acuerdos salariales, significa que teniendo superávit delicúan las jubilaciones, significa que hay una pérdida del poder adquisitivo del 19% en los trabajadores registrados y más de 30% en las jubilaciones, significa que le quitaron la comida a los comedores, significa que si bien era alta la tasa de pobreza en la Argentina, hay 3.200.000 pobres más desde que asumió Milei en adelante y además hay una intención por vía de un DNU y luego por vía de la media sanción que tienen diputados de una reforma laboral absolutamente regresiva, inconstitucional, que ataca los derechos de los trabajadores. Es un sistema en donde nunca ha sido tan salvaje un ataque como ha llevado adelante este gobierno y que ha encontrado en algunos aliados la posibilidad de transformar en media sanción una ley que va a ser muy nociva para todos los trabajadores. Sergio, Patricia Bullrich creo que hoy le preguntaron por el tema del paro y dice, bueno, no, esta crítica, no estamos de acuerdo, creemos que con otros gobiernos no tuvo la misma reacción, pero dice, bueno, que hagan el paro, nosotros seguiremos haciendo nuestra política. Como si el paro tuviera otro significado en otro tiempo y ahora el gobierno sale indemne de un paro general. ¿Es así o no? O como las marchas, que antes las marchaba ella sí. Y ahora hay que irse a la vereda para protestar. Sí, pero como si las demostraciones en movilizaciones o en los paros no tuvieran el mismo efecto sobre un gobierno que tenía antes. Es más, el gobierno a veces dice, siguen haciendo política como en el siglo XX. La pregunta es, ¿de qué cambia la realización del paro? ¿Qué transforma en el gobierno si el gobierno sigue para adelante y como si no se da por entendido? Yo creo que es contradictorio el pensamiento del gobierno que los paros son una cuestión anacrónica que no tiene efecto con relación a que hayan impulsado limitar el derecho de huelga como era el proyecto que llevó de Loredo, el proyecto original que se iba a tratar y luego lo cambiaron. Si no estuvieran tan preocupados seguramente no hubieran intentado incrementar a 75% la presencialidad de las tareas esenciales o haber creado una serie de actividades como tareas trascendentales para que se prestara el 50% de la prestación durante una medida de fuerza. Si fuera de verdad el pensamiento que tienen, no hubieran ido por ese lado. Creo que lo que hacen es tratar de tener un anticuerpo, decir, bueno, esto no nos mueve, no nos moviliza. Además, un paro no se mide solamente por la cantidad de gente que transita o no en una calle o que está trabajando o no. Se mide por eso, pero también se mide por los bienes que dejaste de producir el día de paro y por la pérdida que ocasionó eso. Al final del día te vas a dar cuenta de que los paros son efectivos y siguen siendo una herramienta hasta reconocida por los organismos internacionales como la OIT como absolutamente no necesaria, pero como parte de la relación que existe en un mundo del trabajo moderno. Hernán. Sergio, te pregunto, la semana pasada se votó en diputados la ley bases y todo el paquete fiscal que incluye el impuesto a las ganancias. Vos sos, diría, el autor de la ley que todavía tiene vigencia. Pero ahí hay una discusión con los gobernadores que, como el gobierno los aprieta porque no tienen plata y demás, bueno, alguno tiene como deseos tal vez de votar. No sé si has hablado con los gobernadores, ¿cómo ves la discusión en el Senado?
Bueno, en principio uno lo que tiene que decir es que aquellos gobernadores que hayan tenido que acceder a aportar votos en la Cámara de Diputados no convencidos, pero como último recurso porque le prometen recomponerle la situación de ingreso que hoy han perdido, hay que decirles que se equivocan, porque paralelamente a el incremento o a la reposición del impuesto a las ganancias sobre los salarios, el gobierno está tomando la medida de la disminución de las alícuotas de bienes personales. Esas alícuotas, cuando uno llega a confluir y terminen todas en el 0,25, independientemente que tengas bienes en la Argentina o en el exterior que declarar, y todos paguen el mismo, el que tiene un patrimonio de un departamentito como el que tiene una mansión en Miami, vos vas a encontrarte con que ganancia significa 2.200.000 millones de pesos y lo que van a perder por recaudación de bienes personales es 1.500.000 millones de pesos. Quiere decir que va a quedarte un exiguo 700.000 millones de pesos y van a tener el mismo problema, nada más que van a cambiar quién es el que tributa. Va a tributar el trabajador en lugar de tributar el que tiene un patrimonio alto en la Argentina. Este es el cambio sustancial que te propone mi ley. Cuando te hablaba de la casta, no te hablaba de otra cosa que fuera los jubilados, los trabajadores. Y además que te permite, por otro lado, una estabilidad fiscal hasta el 2037 y el achicamiento de esas alícuotas, que en el caso de los bienes en el exterior la alícuota es 2,25 para los que más bienes tienen, van a terminar en el 0,25. Y no te plantea el mismo escenario para el trabajador, de que bueno, esto es necesario ahora, pero te voy bajando la alícuota. No, el trabajador sigue pagando y es condena in aeternum porque es una decisión política de este gobierno que el ajuste lo pagan los trabajadores y que los ingresos lo ponen los trabajadores y que le tenés que sacar ingreso le tenés que sacar esa carga impositiva a los que más tienen. Es una definición política del gobierno. Fernando. ¿Cómo le va, Palazzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted luchó para que se saque la posibilidad de la privatización del Banco Nación de la ley. Sí. Y se logró. Se ve que ahí inclusive varios gobernadores radicales estaban convencidos que era una locura eso. ¿Por qué no pasó lo mismo con aerolíneas cuando muchas provincias pueden empezar a perder viajes y empiezan a perder conectividad? Digamos, ¿en qué se diferencia una empresa de otra cuando son empresas nacionales? Yo creo que a Aerolíneas Argentinas la han estigmatizado demasiado desde distintos sectores políticos, que no es Unión por la Patria, claramente. Y creo que eso en algunos gobernadores pesó a la hora de tomar una decisión, más allá que el gobierno le imponía el paquete de privatizaciones, le imponía el paquete fiscal, le imponía el blanqueo, le imponía el régimen de grandes inversores. Y el Nación, creo que hubo una acción por parte nuestra como asociación bancaria, en este caso te hablo, que traspasó el pensamiento político y el origen político de mucha gente que nos acompañó. Nosotros juntamos 1 millón de firmas en un mes y si nos daban más tiempo seguíamos juntando. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cierto peligro, que no son ingenuos en el gobierno y dentro del millón ese debe haber muchos que lo votaron y que esperaban una respuesta del gobierno, como la están esperando de su situación económica. Y creo que en el caso de Aerolínea, empresa absolutamente necesaria como todas las de transporte porque garantizan una conectividad que no se la va a dar ninguna aerolínea, además de un mejor servicio. Cualquiera puede ver que esas aerolíneas low cost te dejan tirado en cualquier lado y te avisan que dentro de 2 días te llevan de vuelta. Pasa habitualmente. Entonces creo que esa estigmatización que hicieron de Aerolíneas es lo que ha perjudicado la posibilidad de que se tuviera otra mirada. Pero es absolutamente necesaria y quiero recordar que cuando estuvo en manos privadas fue el Estado Nacional el que terminó pagando los salarios y el combustible para que los aviones funcionaran. Es decir, eso es lo que hizo el sector privado con Aerolíneas. Hoy se vuelve a privatizar bajo el régimen de la ley de reforma del Estado de Dromi y Menem. Y todos sabemos que fue un fracaso que costó muchísimos puestos laborales e inclusive vida de muchos trabajadores que sumidos en la depresión, en la angustia, terminaron tomando una decisión hasta de quitarse la vida. Eso es lo que han votado. Martín Granowski tiene también una pregunta. Martín. ¿Cómo estás, Hola, Martín? Sergio. Vos como secretario general de la bancaria conocés algunos negocios de adentro, por ejemplo el negocio financiero. Yo escucho muchas veces que la producción industrial, sobre todo, salvo Techint o alguna empresa más, está en caída, está en baja, el consumo está en baja, las obras públicas también,
y algunos sectores de la timba no. En la Argentina algunos sectores de la timba dan ganancia. ¿Dónde está el negocio en la Argentina? ¿Quiénes la están pasando bien hoy? ¿Quiénes están ganando en medio de la hecatombe? Mira, cuando uno toma la referencia de los 4 meses del gobierno de Milei, hay 3 sectores donde impactó más la caída de la actividad económica. Entre ellos, la construcción lo encabeza, lo sigue la intermediación financiera, lo sigue la industria y lo sigue el comercio. Ahí está el núcleo de caída de la actividad económica del gobierno de Milei. En la actividad financiera sigue habiendo rentabilidad por efecto de los títulos que todavía tenés y que te están generando algún tipo de interés, y ahora tendrá que reconvertir y volver al negocio tradicional, que es el verdadero negocio que tendría que tener un banco, que es tomar depósito y prestar dinero. Va a tener que ingeniarse por esa vía, quizá la tasa de rentabilidad disminuya, pero si las cosas se hacen bien, los argentinos podrían tener crédito y a su vez podría volver a cumplir la función que tiene que cumplir un sector financiero. Pero dentro de las caídas de la actividad, encabeza construcción, sigue intermediación financiera, tercero la industria y cuarto el comercio. Sergio, te pregunto como diputado, ¿qué te pasa cuando escuchás colegas, diputados, diputadas, que dicen, bueno, no estoy de acuerdo en nada de lo que está haciendo el presidente, pero le vamos a dar las herramientas porque la gente lo votó? Bueno, eso es caer en la disquisición filosófica de Max Weber respecto a la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Algunos interpretan... Te tiré con un de Loredo, me devolviste un Weber. Tremenda esta charla, muy bien. Bueno. Perdón, no te quise interrumpir. No, está bien. Pero digo, ambas cosas pueden ser. No se puede tener ética de la responsabilidad si no se tienen convicciones. Y yo creo que muchos están dejando en la puerta del Congreso sus convicciones detrás de generarle una gobernabilidad que no es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad del gobierno. La gobernabilidad es a partir de los actos y la gestión de gobierno que puede tener acompañamiento o no. Sigo sin entender cómo muchos legisladores han acompañado, por ejemplo, el régimen de inversores o de grandes inversores, cuando inclusive el Gafi, que es un controlador internacional en materia de lavado de dinero, les advierte que lo que se está votando no tiene los controles suficientes en materia de origen de fondos. Se lo advierte un organismo internacional del cual Argentina es parte. Vos podés... lo escuchaba el otro día Hernán en el programa que tuvieron acá y creo que salieron en directo con el Parlamento cuando se estaba tratando la ley a hacer algunas preguntas. Vos podés hasta $100.000 blanquear y nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste. Ah, fenómeno. Secuestraste a alguien y cobraste $100.000, no importa. Bueno, es para incentivar que venga, es para incentivar que entren dólares al sistema. Bueno, pero ¿cuál es la alícuota que paga alguien que blanqueó que de alguna actividad que no sea la que te acabo de mencionar, que es dramática? Pero ¿cuál es la alícuota? 0. Entonces vos, ¿cuál es el mensaje que le das al empresario que cumplió siempre o al ciudadano que cumplió siempre? Que es un estúpido, porque cumplió con la ley. Si total no hubieras cumplido, si después te aparece un blanqueo. Pero siempre hubo blanqueo, Sergio. Sí, pero hubo una contraprestación de otra parte. Te lo llevo, por ejemplo, al blanqueo que se produce en materia de la reforma laboral. Vos le planteás quitarle el agravamiento de las indemnizaciones, quitarle las penalidades, la multa y hasta las denuncias penales, y a cambio no le pedís nada. Bárbaro, mirá qué bien. Entonces vos decís, por lo menos los blanqueos anteriores, vos le pedías que sostuvieran el nivel de empleo por 2 años, o le pedías que no reincidiera en la contratación de trabajadores y no lo registrara porque se le caía el plan. Acá no le pedía absolutamente nada, es decir, que está permitiendo que a futuro haya más trabajadores no registrados. Eso es lo que estás permitiendo. Vuelvo un segundito al comportamiento de diputados y diputadas. Sí. Se está dando que hay escraches o señalamientos en la vía pública de diputados y diputadas que votaron a favor. ¿Qué te genera eso? Yo rechazo cualquier tipo de escrache, venga de donde venga. A mí no me gusta cómo votaron, están en su libertad o haberlo hecho como lo hicieron, que yo no estoy de acuerdo, pero rechazo y repudio cualquier tipo de escrache, venga de donde venga, porque me parece que no es una situación que en democracia debería darse. A los legisladores y a los partidos políticos, el único escrache posible es votar en contra y cambiar las reglas de juego, y si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo y si mucha gente se siente defraudada, están las movilizaciones, están las medidas de fuerza de los sindicatos y están todas las acciones que se puedan hacer para que el gobierno interprete la realidad equivocada por la que está transitando y cambie su rumbo. Yo no comparto los sistemas de escrache en ningún caso. ¿Cómo lo ves a Milei? Por un lado, tiene movilizaciones muy importantes en la calle, otro paro general, pero tiene
el respaldo del Congreso para por lo menos media sanción de la ley base. ¿En qué momento lo ves al presidente? Yo al presidente lo veo... Quiero tratar de no caer en un lugar donde... Yo al presidente lo veo como una persona extremadamente alterada para el equilibrio y la templanza que tiene que tener un primer mandatario. No lo veo con el equilibrio emocional, no digo otra cosa, sino emocional, porque tiene ese tipo de reacciones que inclusive son peyorativas para con la ciudadanía que no comparte sus ideas cuando nos ha tratado a todos que tenemos problemas cognitivos durante años y por eso hemos estado viendo otra realidad. A mí me parece enfermizo lo que hace a veces y me parece un nivel de provocación absurdo, innecesario, impropio y que no es algo que pueda terminar bien. Podrá tener hoy, porque ha logrado empatizar con la bronca de la gente, con la política y con el desencanto que tiene con la política. Pero eso no sirve ni ayuda para gobernar cuando necesita del Congreso, cuando necesita de tener más diálogo, cuando necesita de ver la realidad que sus políticas, cuando necesita de tener más diálogo, cuando necesita de ver la realidad que sus políticas están impactando muy fuerte en los sectores más desposeídos de la Argentina. Creo que es un presidente que a veces se muestra sacado, que dice cosas impropias y que como primer mandatario debería tener otra templanza para... O sea, para vos, Sergio, el estado emocional de Javier Milei es un factor político muy serio a tener en cuenta, no es un dato menor. No, estoy diciéndolo, es decir, una persona que toma decisiones en un estado de alteración en donde cualquiera que le diga lo contrario reacciona diciéndole que el resto de la sociedad durante años ha tenido problemas cognitivos, a mí me parece muy preocupante. Hernán. Sergio, a ver, el presidente suele utilizar al sindicalismo para cuestionar en el debate público cualquier acción que haya por parte del sindicalismo. Por ejemplo, en la movilización de la discusión universitaria decía, bueno, ven, están los sindicalistas, ¿no? Para tratar de desmerecer el hecho. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo abordan ustedes desde el sindicalismo? Era una falta de comprensión histórica. La alianza entre trabajadores y universitarios viene desde el Mayo francés en adelante, ¿no? Y habría que recordarle que tuvo sus efectos porque cambió una sociedad a partir de ahí, en donde se pasó de un pensamiento, te diría, casi liberal y de derecha a forjar un estado de bienestar que ha durado 60 años en el mundo, ¿no? Esa ideología. Por otro lado, es desconocer la historia argentina. El cordobazo se gesta también entre trabajadores y universitarios unidos. Yo no lo veo como una situación pero para nada de contradicción. Creo que él no atiende la situación de que los trabajadores y los estudiantes podemos estar de acuerdo. Fíjate que hoy hay dos cosas nada más, creo, en mi humilde entender, que nuclean el pensamiento y atraviesan el pensamiento ideológico y el posicionamiento de la circunstancia y del momento en la Argentina. Una es la causa Malvinas y otra es la educación pública. Yo creo que si vos raspás en los argentinos, independientemente del origen político y de hayan votado o no a Milei, son las únicas dos causas sensibles que nos puedan unificar y creo que en muy cortito tiempo va a haber una tercera que es la situación social y económica. Si él no hace esa lectura, creo que está equivocando el camino y va a encontrarse con una situación de confrontación con los estudiantes, con los trabajadores y con todos los sectores afectados por sus medidas en muy corto plazo. Sergio, la última, ¿qué fuerza va a tener el paro el jueves? Yo creo que va a tener fuerza. Cuando uno observa caída del salario casi 20%, caída del ingreso más del 30%, cuando hay 3.200.000 pobres más en 4 meses, cuando ve que nuevamente los trabajadores pagan ganancias y cuando ve la inequidad de que el que cometió delitos evadiendo no va a tener ningún castigo, al contrario va a tener condonaciones de su deuda, de sus multas, debería ser un paro que tenga un acatamiento alto, pero de todos modos, independientemente de ese acatamiento, que pienso que va a ser alto, es un punto de partida de una situación de conflictividad con el gobierno y ojalá el gobierno interprete que tiene que cambiar el rumbo porque por el rumbo que ha tomado le está haciendo pasar muy mal a la mayoría de los... ¿Los ves con voluntad de cambiar? Por el momento no, pero las realidades te hacen cambiar. Yo recuerdo que Mauricio Macri en el 2017 venía de una victoria electoral rotunda en la intermedia y un mes después impulsaba una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria. Y si bien sacó parte de esas leyes, no todas,
también empezó su ocaso político, porque a partir de ahí, y no interpretar esa realidad de descontento de la sociedad, lo llevó a perder el beneficio del voto de la gente y terminó perdiendo una elección. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amable. Algunos consejos, nuestros 0 tips, Cerolini, para las compras. Arranquemos por las papas, si te parece. Sí, las papas fritas, sí. Mire, a ver acá. Mire acá, usted ve los dos paquetes, los dos están en oferta. Bueno, se ve el Perdón, yo dije cartelito. papa. ¿Esto es papa? Sí, sí, esto es papa frita. Sí. Pero es papa. ¿Cómo está hecho? Y es raro. No está es bien. raro, pero Bueno. sí, supongamos que es papa. Algunos dicen que hay nabo también, que se le pone nabo, no sé. Muy bien. Bueno, acá no está el cartelito, pero el cartelito original, ahí está, ve, ahí lo ve completo. ¿Qué Sí. dice? Superprecio. Entonces dice, papas fritas, la de la derecha son 230 gramos y la de las dos están en oferta. La de la izquierda está 330 gramos. ¿Usted cuál se llevaría si las dos están en oferta? ¿Qué paquete agarra si tiene mucha ganas de comer papa frita? ¿Cuál agarraría? ¿El más grande o el más chico? Y el más grande, porque en general lo más grande es más barato. Bueno, pero está pagando 50% más caro el paquete más grande. Poco Sí. sustentable. De las Lays. Pero acá conviene llevar más paquete chico. Sí. Claro. A contramano del sentido común. Además, Claro, es que nadie lo mira. recontra conviene. Claro. ¿Y por qué? 13.900 pesos por kilo, porque está llevado al por kilo. En el de al lado, 18.700. Es mucha diferencia. 50% más está pagando. Pero Es la un gente data- va es un y datazo, agarra el Cerolini, paquete. este, Y ¿eh? bueno, pero hay que estar mirando, ¿vio? Hay que mirar el Hay kilo. que estar atento. Siempre Eso- por kilo hay que sí. mirar. Y en la página esta Ratoneando Precios, Sí. usted tiene la opción por unidad o por kilo. Entonces siempre hay que ponerlo por kilo, porque ahí te va a dar el resultado de qué estás Bueno. comprando realmente. No viste los 0 tips y te pasan estas cosas. Claro. No, Es así. pienso en que produce, dice Quincha Quinote, Teserolini, mirá dónde se está. Sí, pero te se ahorraste está unos buenos deschavando. mangos. Te ahorraste un montón de guita. Tenía Te un ahorraste cambio 6. la oferta. Perdón, Teníamos en un un negocio. kilo te ahorraste 6 lucas. No, No, por estamos eso es hablando un de una montón. pavada. Usted que me decía el otro día, no sé, eso no lo puedo pagar. No, jamás Bueno, le hubiera dicho. Igual en lo que no ahorras, Vamos con los vinos. en lo que no ahorras es en bolsa, también re poco sustentable. ¿Qué porque bolsa? y llevas 2 bolsitas chiquitas porque te sale más barato, pero en realidad hace re mal el medio ambiente. porque tenés Tiene un montón de- razón, Melody. Está bien, Tiene un el medio punto, ambiente. Melody. Primero, el medio ambiente también son las personas. Por eso, vamos a primero defender las personas, además del medio ambiente, que yo soy vegetariano por eso, para no matar a animales Bien. desde hace 30 años. Pero, bien, vayamos acá. Sí. El vino están los 40, en este momento es un beneficio de comunidad, en este caso, de, Sí. de una comunidad de un supermercado, 40%. Mire, el vino le baja de 3.400 pesos a 2.041. Son vinos que están por debajo de los precios. Mucha gente dice, no, yo el vino lo compro en los chinos que es más barato. No es cierto que es más barato en los chinos. A veces es más barato cuando están las ofertas de los supermercados 2x1, 3x2 o 40% menos. Este es un vino salteño. ¿Cómo es? Si a usted Sí. le gusta un vino salteño, mi mujer, por ejemplo, que no le gusta tanto la madera, le encanta este Malbec. Yo me gusta más lo que vamos a pasar ahora. Qué linda es la plaza de Cafayate, ¿eh? Esas La guitarreadas. Estuvimos ahí, sí, muy bonito. empanadita de Este vino, muy vino, bien. mire qué barato. Lo he tomado en un restaurante y me sacudieron la cabeza. Está acá, 3.060 pesos y tiene madera. Este Rocky Malbec Roble. Por 3.000 pesos un vino con Está bien. madera. Está muy bueno. ¿Ese lo he probado. 40% es de una o A tenés todas, que, a todas las tenés marcas que comprar entran, dos? salvo Yandor. No, comprando No. de a una. Bueno. Y está todavía hasta el martes o miércoles en este caso. Y pasamos a un vino que ya es un vino más caro. Mire el precio que está, que si lo quiere comprar, búsquelo en este muchacho en el lugar de Galperín y va a ver lo que sale. Pasemos Saludo. al que sigue. Acá está, el San Felicien es un vino de 11.300 pesos. Lo termina pagando 6.780. Mirá. Es un precio que es difícil, aún con los vinos de alta gama. Hay que mirar los supermercados porque venden también los vinos de alta gama. Sí. Y no lo va a encontrar en ninguna vinería este tipo de... Dice Agustín Pérez Muñoz, muy informado sobre estos temas, que, Sí. que es cierto esto. Está muy bien Sí, informado. es verdad. Muy bien. Y bueno, y pasemos a la cerveza. Esta es una bueno, sí, oportunidad ahí no hay este fin de cerveza, semana. muy bien. ¿Cuánto? Ah, a mí me gusta. No recomendamos el consumo De En alcohol. cantidades. cantidad, ¿no? Por No, supuesto. y tómenlo en la casa, porque con el auto y todo, ahora en esta zona es complicado. ¿eh? Bien. Hemos tomado una cerveza en el cumpleaños de Lecher y No, hemos cargo. No manejamos. transitado. No, yo sí manejé, pero 1 hora y media después. Muy bien. Una hora y media sentado. 1 hora y media después se quedó. Mirá qué bien. Salí. Yo pensé que estaba cerrando todo ya cuando me Se fui. fueron. Muy bien. Bajaron la persiana, lo tuvimos que sacar. Bueno, 1.662 pesos. En noviembre había cervezas por arriba de este precio. Así que esto se ve que a los muchachos les cuesta En venderlo noviembre también. había
cervezas noviembre, arriba de esto. Sí, sí, había cerveza. Escúcheme, vaya a comprar a cualquier lugar Me gusta de almacén esta. de cercanía, pase la otra. Y la otra es la rubia, creo que está acá. También, 1.602 pesos. Menos que la otra, ¿no? Bueno. Es claro. el precio de una lata de medio litro, le digo. Es decir, que el que busca, encuentra. Más Hay que también, buscar. porque hay latas que están 2.000 y pico, te digo. No, por eso. Hay gente que a mí me dice, bueno, pero yo no tengo tiempo. Mira, le digo, hermano, como está bajando las horas extras, está bajando el laburo, vas a tener tiempo. Entonces, tratá de hacer rendir lo que Lamentablemente, tenés porque te van a romper la cabeza. Está bien, militando la crisis. La crisis, ahí está. Esto, perdóname, Fer, esto es que no se vendió y quedó y está. No, van rotando. Esto lo hacen a propósito las marcas por esto. Ellos tienen una cuota de mercado. Hay dos grandes competidores que son... Otra está más concentrado que el mercado de las prepagas esto, ¿no? Son dos manos, dos grandes. Y una de origen chileno asociado con Heineken y la otra la que tiene Quilmes. Bien. Bueno, estos, ¿qué pasa? Tienen una cuota de mercado. Cuando no llegan a la cuota de mercado, empieza a caer las ventas, los tipos dicen, che, bueno, vendamos un poco porque tenemos que mostrar que seguimos siendo el número 1 o el número 2. Bien. Claro. Y ahí tiran esto. Entonces un día le dan a una marca, vio que tienen varias. Pero esto no es consumidor empoderado, este consumidor no tiene guita y no llega. Claro, digamos. no llega. Está bien. Pero yo le digo que la gente busque en los supermercados, hay muy buenas ofertas de gaseosas cuando las buscan con tiempo y hay de cerveza. No compre cualquier cosa. Si tenés una fiesta y tenés que comprar 10 botellas, te vas a ahorrar un montón de plata. Bueno, y si no, los Cero Tips, siempre en equipo de noticias, dando servicio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Este tema que vamos a conversar ahora con alguien, una gran protagonista de uno de los aspectos o el desarrollo de la Argentina absolutamente estratégico y en lo que Argentina, además, tiene gran prestigio internacional. Está en línea, voy a demorarme un segundito para saludarla, Adriana Serkis, que es la ex titular en realidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero este es un tema que resume muchas patas de lo que nos está pasando en la Argentina, muchas dimensiones de lo que está pasando. Acá hay prejuicio ideológico, aquí hay realineamiento geopolítico y acá hay impacto directo en trabajadores y trabajadoras. ¿A qué me refiero? Bueno, tiene que ver con el freno de mano, podríamos decir, de la construcción de reactores atómicos, de la construcción de elementos que la Argentina, insisto, tiene mucha trascendencia internacional, ya nos va a contar Adriana, pero que además tiene un impacto local, es decir, trabajadores y trabajadoras despedidos porque se frenan efectivamente estas obras. Eso es lo que se está viviendo en este momento en Zárate, una zona muy propia, ahí donde está el complejo Atucha. Cada vez que algo se frena allí, cada vez que la Argentina toma una decisión en contra del desarrollo de la energía atómica, siempre la ciudad de Zárate, Lima, sufren consecuencia directa. Vamos a compartir, antes de saludar a Adriana, que hace poquitas horas, hace pocos días, dejó de ser la titular de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vamos a compartir el testimonio de un laburante que se quedó sin trabajo, que fue despedido por el freno al desarrollo de todo lo que tiene que ver con estas estructuras. Lo compartimos. Hoy estamos acá reunidos en la rotonda de la central nuclear por los masivos despidos que se están dando, la fuente de trabajo que estamos perdiendo, paralizar la obra del proyecto Karen 25. Ya tenemos compañeros despedidos que se suman 70 hasta ahora, y bueno, los podés ver, estamos todos acá, son despedidos masivos, vienen por todos nosotros, vienen por el salario, por la dignidad del trabajador. Si la casta es esta es la casta. Somos todos trabajadores, toda la vida trabajamos, tengo 54 años, en los 18 años que trabajo en la construcción, imagínate. Conozco esta obra, la conocemos, la parimos hasta ahora nosotros. Todos los gobiernos que pasan no hacen esto, tenemos que venir a luchar por un puesto de trabajo digno. Es una vergüenza, la plata no alcanza, no entiende que no alcanza la plata. A ver, ¿no le duele el corazón ver toda esta gente desocupada? Esto es lo que queremos, Milei. Déjate de joder, loco. No somos la casta, Milei, déjate de joder, miralo. Somos laburantes, la plata no alcanza. El obrero de la construcción gana poco, Milei, no llegamos al sueldo básico, Milei. Déjate de joder, loco, déjate de joder. Nuestros compañeros te han votado a vos y hay compañeros que están acá en contra tuyo. Vos te votaron a vos y están en contra tuyo ahora. Imagínate lo que estamos pasando, lo que estás haciendo, nos estás destruyendo. Estás destruyendo a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la que pone en pie este país. ¡Date cuenta de eso una vez!
La situación del empleo y sobre todo este tipo de obras en particular y estos proyectos. Decía el trabajador de la UOCRA, a esta obra la parimos. Decía, hay un apego, hay un reconocimiento muy concreto de qué era lo que estaba allí en juego. Adriana Serkis está en línea, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por este rato. Pablo Caruso y todo el equipo de A24, saludamos. ¿Nos escucha? Buenas noches Pablo, buenas noches a la audiencia, espero que se esté escuchando. Bien, le avisamos a la audiencia, tenemos un retraso, el famoso delay, puede ser un poquito incómodo, pero ténganos un poquito de paciencia. Adriana, ¿qué dimensión de lo que recién mencionaba querés tomar primero? El carácter estratégico de las obras que estaban paralizadas, la situación de los laburantes vinculados a esas obras. Bien, creo que ambos temas que mencionaste son importantes porque, por un lado, el sector nuclear ha tenido esto que llamamos política de Estado durante más de 70 años y que estábamos o todavía estamos en una posición de poder mostrar que podemos seguir a la vanguardia de los grandes proyectos tecnológicos y el CAREM 25 es un ejemplo de ello. Entonces, me parece importante señalar que esa continuidad es necesaria, porque es necesaria tanto para los profesionales o técnicos que pudieran haber trabajado directamente en el diseño de este proyecto, como todos aquellos trabajadores de la construcción o de cualquiera de las partes de las pymes. Hay 160 contratos en este momento que estaban en marcha y que no involucran solamente la construcción civil, sino que también involucran un montón de pequeñas y medianas empresas que estuvieron capacitándose, formando profesionales, formando técnicos, certificando la calidad de lo que vienen haciendo. Y este proyecto es y sigue siendo, yo todavía creo, voy a apostar todavía a que tenemos una gran oportunidad de tener un país desarrollado y una matriz productiva basada más en conocimiento y en tecnología que en otros aspectos que nos pueden dar una gran oportunidad. Adriana, voy a meter 3 preguntas rápidas para aprovechar el delay o por el delay. ¿Qué es el CAREM 25? ¿En qué porcentaje estaba desarrollado, construido y por qué crees que se frena? Bien, el CAREM 25 es la primera oportunidad que tenemos como país de hacer un desarrollo de lo que llamamos un reactor nuclear de potencia. Eso quiere decir un reactor nuclear que es capaz de generar energía eléctrica. En el caso de este proyecto, podría generar energía eléctrica para una población más o menos de 120.000 habitantes. Hasta ahora todos los reactores que venimos exportando, en particular que la empresa INVAP vino exportando como una de gran calidad, son lo que llamamos reactores de investigación o multipropósitos, que tienen otros fines que no son el de generar energía eléctrica. Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con centrales nucleares, como las que se operan en nuestro país por NASA, Nucleoeléctrica Argentina, que es Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, son, digamos, todavía tecnología que, si bien vino de afuera, fuimos aprendiendo muchísimo de eso. Una de las cosas que caracteriza al sector nuclear justamente es haber aprendido muchísimo y tener la capacidad de hacer nuestros propios desarrollos. Entonces, el CAREM 25 viene a coronar toda esa trayectoria. Por un lado, nuestra capacidad exportadora de tecnología de alto nivel, como es el caso de estos reactores de investigación, y por otro lado, tener nuestro propio desarrollo de un reactor de potencia. En un mundo en el cual la transición energética está pensando que la energía nuclear justamente es parte de la solución para llegar a tener energías limpias. Con lo cual hay muchísima necesidad, tenemos una gran oportunidad de negocio en este caso y existen siempre presiones externas que tratan de que no tengamos este gran desarrollo. Somos un país de la periferia, somos un país que en nuestro sector nuclear y satelital hemos demostrado que tenemos grandes capacidades y justamente detener o ir pausando estos proyectos hacen que el costo sea mucho más grande, más allá de que haya una evaluación necesaria por ahí para poder continuarlo, que es lo que vienen diciendo. Hubo ciertas cuestiones que no entendemos, por qué durante 2 meses el fideicomiso del CAREM fue detenido, no se pudo hacer ningún pago. Y bueno, eso también es parte de una estrategia que no entendemos y que esperamos que con las nuevas autoridades se puedan empezar a aflojar.
Pero entendemos de que no es solo eso, sino que hay una definición presupuestaria a largo plazo, en los próximos 3 años, que es necesaria para que este proyecto se finalice y que a partir de eso surja lo que llamamos el Karen comercial como un proyecto realmente estratégico a nivel regional que puede dar una gran oportunidad a nuestro país. Pensar que cada una de estas centrales podría llegar a ser un ingreso para el país de poder vender centrales de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares cada una. Y en un mundo que está muy ávido para hacer este tipo de obras, sería una gran oportunidad. Martín tiene preguntas, Hernán también. Solo preguntarte, Adriana, ¿en qué porcentaje estaba desarrollado? ¿Cuánto faltaba para completarse? Bien. A veces esa pregunta, si bien la podemos contestar porque hay un indicador, digamos, del avance de obra, el avance de la obra civil es más del 80%, el avance total del proyecto es alrededor de un 60 y pico %. No se tiene en cuenta varias cosas como avances y retrocesos que suele haber, porque, por ejemplo, durante la era final del gobierno de Macri, la obra estuvo parada, hubo contratos caídos que hubo que levantar, entonces hubo un montón de inversión en tener que volver a levantar cosas que quedaron detenidas en ese momento. Y eso me gustaría remarcarlo porque a veces es importante para ver esto. Se esperaba que la obra pudiera terminar para el 2028 y eso nos hace muy competitivos porque el resto de proyectos similares del mundo se espera que puedan comenzar recién o tenerlos finalizados para el 2030. O sea que todavía teníamos una ventaja comparativa y una ventana de oportunidades realmente muy buenas si no detenemos y si podemos seguir avanzando con este proyecto. Martín. Adriana, buenas noches. Martín Granoski te habla. Vos decías recién que había... ¿Qué tal, Martín? Bien, gracias. Vos decías recién que había presiones geopolíticas. Ahora, las presiones siempre existen. Yo hago otra pregunta. ¿Qué pasa si la Argentina, ni siquiera digo las resiste? ¿Qué pasa si se planta distinto? Porque en realidad, si uno toma algunos ejemplos, la Argentina tuvo satélites en los últimos años lanzados por la NASA en Estados Unidos, con cohete Falcon. Quiere decir que si hay cooperación aeroespacial, podría haber o cooperación o no interferencia en desarrollo de planes energéticos nucleares nacionales si es que la Argentina se planta. El punto es, ¿las presiones existen y la Argentina no se planta? ¿O la Argentina directamente ha decidido con el presidente Milei renunciar a este desarrollo y a esos 4.000 millones de dólares que vos dijiste que podía ganar en beneficio comercial y en desarrollo tecnológico? Supongo en las dos cosas. Adriana. Bien, a ver, yo creo que en parte la Argentina no se plantó cuando decidió suspender o todavía no tener ninguna definición sobre qué pasa con Atucha 3, con esta inversión que China ya quería hacer. Con respecto a este proyecto en particular, yo creo que todavía tenemos la oportunidad, todavía, hay una posibilidad de colaboración, todavía tenemos la oportunidad de tener una empresa, si querés, comercial en la cual se permitan, si es que el financiamiento externo pudiera provenir y se comprometen a eso. Frente a la expectativa, de sentarme en algún momento con una funcionaria de Estados Unidos en la cual venían a criticar la asociación argentina con China, eso me pasó, a mí directamente, y se le consultó, ¿qué pasa si Estados Unidos puede ayudar con financiamiento para continuar con estas cosas? Nos contestaron evasivamente diciendo que eso se ocupa otra área, no esa área de la cual ellos representaban. Así que claramente, no es que no hay disposición de nuestro lado, todavía tengo la expectativa y la esperanza, si querés, porque hay muchísima gente que ha puesto su alma y su cuerpo en y su mente en desarrollar este proyecto. Todavía creemos que es una gran oportunidad y esperamos que la definición final no sea realmente detenerlo. Sí, entiendo que hay algunas evaluaciones. La verdad es que con todos los organismos del Estado Nacional que se ocupan de ciencia y tecnología en este momento estamos atravesando, no solo para este proyecto, sino para todo lo que es el funcionamiento, la restricción presupuestaria que implica trabajar con el presupuesto 2023 y la amenaza que implica la ley de bases que se firmó la semana pasada en diputados, porque, permitiría que estos organismos puedan ser desmembrados, que puedan llegar a echar personal, que puedan ponerlo en disponibilidad, que se puedan cambiar, y funcionar, otorgar a las provincias y en particular para el sector nuclear también sería un golpe muy duro que se privatice en parte, nucleoeléctrica, porque
todo lo que es el sector nuclear es toda una cadena de valor que implica no solo el organismo nuestro que se ocupa de investigación, desarrollo, innovación, formación de recursos humanos, sino todo lo que es la cadena productiva de, digamos, fabricación de los combustibles de las centrales, la innovación que se ha puesto en todos ellos, como en empresas como Conuar FAE, como Dioxitec, como, digamos, bueno, como ya mencioné antes, ANASA y ENVAP. Ese ecosistema nuclear se vería fuertemente afectado si no podemos seguir formando recursos humanos, si parte de la cadena sufre, digamos, porque se priorizan los negocios comerciales momentáneos más que una cuestión estratégica y de valor a futuro. Así que acá tenemos un montón de componentes, perdonen que mezclo los temas, pero me parece que todos esos temas tienen que ver con poder apostar a un futuro que esperemos que el sector nuclear pueda revalorizarlo y que no haya mezquindades de las nuevas autoridades, que no haya, digamos, retrocesos y que se pueda revalorizar todo lo que venimos haciendo desde hace un montón de años. Hernán. Adriana, ¿cómo estás? Hernán Lechar te saluda. Te pregunto dos cosas muy cortitas. Obviamente no dejé pasar el dato de los dólares que podrían significar para la Argentina. ¿Podés precisar nuevamente ese dato? Me interesó mucho porque para la economía argentina los dólares son imperiosos. Me pareció muy interesante. Pero te agrego una segunda cuestión. Algo decías recién. ¿Qué significa en la historia argentina el retroceso de la ciencia que estamos viviendo hoy? Porque entiendo que han vivido, y sobre todo en lo que tiene que ver con energía atómica, otros momentos también de retroceso. ¿Cómo se recupera eso? ¿Qué significa en la historia de la ciencia en nuestro país? Bien, voy con la primera. Me parece que el tema del valor de este tipo de proyectos tecnológicos es parte de un estudio de mercado que se estuvo haciendo en los últimos tiempos, en el cual por ahí el costo del primero que vos hacés, que es una especie, digamos, de probador de tecnología, siempre es muchísimo más caro que el poder hacerlos en serie. Entonces, la producción de uno solo de estos CAREM, digamos, hasta ahora se invirtieron 650 millones de dólares, es necesario 200 más para finalizarlo, pero a partir de eso se proyecta hacer centrales, en lugar de 32, cuadruplicar su potencia y llevarlos a 120. Y las centrales, estas hechas por 4 módulos de 120, es el que apuntaría a un mercado de entre 4.000 y 5.000 millones, mientras que un modelo similar en Estados Unidos ya lo estuvieron tratando de vender por 7.000, más allá de que todavía ellos no tienen nada hecho en su construcción. Por eso ese proyecto se ha visto medio detenido en este país. Así que me parece que esos números son bastante convincentes. Hubo un análisis muy serio, con muchísimos elementos, y además nuestros elementos para el análisis de los costos a futuro se han basado en los datos reales de una construcción veraz y no como muchos otros proyectos que están, como te decía, en el mundo, que tienen datos medio ficticios o medio, digamos, en proyecciones no tan reales como las que podemos hacer nosotros. Estos proyectos fueron analizados por la Agencia de Energía Nuclear, que es la ENEA, que es parte de la OCDE, digo, como para tener la seriedad, y que nos ponen al CAREM como uno de los 2 proyectos más avanzados del mundo. Así que dentro de una veintena de los más avanzados, que son parte de otros 80 proyectos. Así que imagínense lo bien que estábamos parados en este caso. Claro, y a esto es lo que para estamos... la otra pregunta... A esto estamos renunciando. Sí, perdón, Adriana, dale. Sí. No. La otra pregunta que tenía que ver con cuánto vamos a retroceder, la verdad es que muchos en lo que llamamos la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología o la Red Argentina de Ciencia y Tecnología de nuestro país, de institutos de ciencia y tecnología de nuestro país, estamos viendo esto como un cientificidio. Realmente nos parece casi un suicidio como país dejar que muchos jóvenes y mucha gente que apuesta a este sector se esté yendo, ya se están yendo. No es algo que va a pasar. Y está pasando muchísimo más rápido que en periodos anteriores. Yo soy de la generación que en los 90, digamos, nos mandaron a lavar platos. Estuve entre el 2000 y el 2004 justamente en Estados Unidos, en Los Alamos National Laboratory. Y mi generación es una generación que... está, digamos, casi hay una depresión en la cantidad de gente de mi edad en el propio organismo en el que estoy, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así eso es muy claro. Ahora, esto está ocurriendo muchísimo más rápido y encima en el mundo el sector nuclear está en crecimiento, con lo cual que no ocurría en los 90 o en el 2000. Claro. Y ahora está en plena expansión por el tema del cambio climático. Entonces, la verdad que todas las aplicaciones que hay, no solo en la área energética, sino en el área de medicina nuclear, en áreas de industria, etcétera, van a hacer que
fue la emigración de todas estas capacidades y no sé si se recupera, con lo cual a veces nos agarra cierta impotencia y cierta desesperación, porque también todos los avances que venimos haciendo, no solo en el área, digamos, como otra parte de la sociedad, en el área de género, yo veo con mucha preocupación cómo, digamos, fuimos transformando la institución en una institución más diversa, más inclusiva, y que empiezo a ver un retroceso enorme ya en 2 días de la nueva gestión. Cientificidio, dice Adriana Serkis. ¿Es la última, Fer? No, yo sé que ni la dictadura paró el proyecto atómico, tal es así que Castro Madero terminó el ciclo del uranio enriquecido en 1983, 10 días antes de que asuma Alfonsín. Lo que le pregunto es, Julio Cobos le pidió hace poco un informe en la Cámara de Diputados de por qué estaban parando estos planes atómicos. El peronismo también está preocupado. ¿Esto cree que puede volverse una causa nacional? Digamos, desde la política, desde el Congreso, ¿o el Congreso no le da bolilla? Bueno, la verdad es que nosotros estamos haciendo bastante esfuerzo en tratar de escuchar, de que se escuchen las voces de quienes han trabajado en todos estos proyectos durante estos años. Esperamos que esto sea escuchado. A mí, digamos, ojalá la nueva gestión le vaya muy bien y tengamos éxito, porque lo siento como algo que corresponde a todos los argentinos y argentinas el poder defender estos avances científico-tecnológicos. Sobre todo cuando estamos tan cerca de finalizarlos, sobre todo cuando, si bien, digamos, parece que es muchísima inversión, la verdad que es muy poco para todo lo que significa desde el punto de vista estratégico del país. La verdad es que todavía, digamos, no abandono la esperanza de que eso sea cierto, de que pueda ser tomado y que desde el punto de vista del Estado Nacional hemos hablado con varios grupos de senadores, de diputados, hemos tratado de acercarnos a que puedan escuchar y en principio nos dicen que sí, después, bueno, sabemos que la Cámara de Diputados no han votado muy conscientemente con lo que nos han reflejado, pero bueno, esperamos que esto pueda revertirse y que realmente, digamos, que si se puedan revisar ciertos artículos de la ley de bases para evitar este tipo de cosas, para poder seguir sustentando lo que hacemos, se puede hacer realmente. Adriana, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y la paciencia para hacernos entender todo esto que nos contaste. Un gran abrazo. No, al contrario, muchísimas gracias y a disposición y siempre seguiremos trabajando, digamos, los que creemos que, digamos, una patria más soberana y justa es posible y que lo que sabemos desde diferentes lugares tiene que aportar a eso. Un gran abrazo. Adriana Serkis charlando con nosotros. No solemos hacer esto, pero quiero resumir lo que acaba de pasar y lo que nos acaba de contar Adriana. Yo sé que es muy técnico, que a veces parecen cosas que no son muy, pero muy lejanas. Lo que nos acaba de contar Adriana es que hay un proyecto, el CAREM 25, que estaba muy cerca de terminarse. Hay otro, el RA10, que vos lo contaste, isótopos radiactivos. Que estaba también bastante avanzado. Para biología, para usos de medicina nuclear. Son todos grandes obras, de grandes pisos, no es que el otro tampoco es un aparatito. No, está claro. Sí. Pero a ver, estaba muy cerca de finalizarse, faltaban $200 millones de 600 en total. Que en una industria que está muy avanzada y muy requerida en el mundo, Argentina estaba en la vanguardia. Que Argentina estaba a 2 años de poder concluir antes que otros países este reactor CAREM 25. Claro, que además sirve para poner en una ciudad y darle energía a una ciudad. 100.000 habitantes, más o menos. 120.000, digamos. Es mucho más ágil que hacer una obra como Atucha o las grandes obras que solo hacen los países grandes, digamos, ¿no? Que además tenía la posibilidad de exportarse. Por eso digo que está en vanguardia en el mundo para la producción de este tipo de reactores, que como decía Hernán, implicaría un montón de ingresos. Si en la cuenta, en la planilla Excel, son muchos millones de dólares entrando a un país que los necesita. Quiere decir que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas alrededor, los puestos de trabajo, es muy importante que arrancamos con el sufrimiento de trabajadores y trabajadoras que dicen además, esta obra la parí, entienden que era lo que estaba en juego. Pero además, perdón, Pablo, cuando el dirigente o el delegado de la Unión Europea de Construcción dice, esta obra la parimos nosotros, dice, parimos el CAREM 25, no dice parimos el andamio. Claro. Dice claramente, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué es lo que parimos? Parimos el CAREM 25. Así que la razón está en otro lado y es lo que preguntaba Martín y lo que nos contaba Adriana Serkis, que hay presiones geopolíticas para que la Argentina no se desarrolle en términos atómicos. Es una cesión de soberanía, es una renuncia de soberanía muy importante. Sí, hay una decisión geopolítica del gobierno. Digo, porque presiones hay siempre. ¿Quién presiona? Perdona. Algunas presiones, básicamente es Estados Unidos, pero algunas presiones son irresistibles y otras son resistibles. Pensar que
no siempre, vamos a ponerlo en términos ridículos. Sí. Que vas a tener invasión norteamericana por resistirte. No es así, digo. Los castigos no son así. No es que no existen, sí existen, claro que sí. Y se puede... Claro que llegaste existen. hasta acá. Exacto, ya llegó. No, además, si vos conocés, a mí me invitaron Perdón, a esto que conocer. dice Claro, Hernán es muy exacto, importante. Es decir, claro. no es que ahora empezaron las presiones. Exacto. Argentina convive con estas presiones desde hace Perdón, mucho tiempo. el plan de Claro. Castro Madero, cuando Castro Madero termina enriqueciendo uranio, que es cerrar el ciclo, que no dependés que tenés que comprar el uranio a otro, porque si no ahí seguís dependiendo de Sí. que te lo vendan, no te lo vendan. Argentina terminó ese proceso, se empezó durante la dictadura en secreto. Y se anunció 10 días antes de entregar el poder Viñone, creo que era, a Alfonsín. Es decir, que todo ese proceso, y es un grupo que siempre se mantuvo como aparte, son una élite los de la... A mí me invitaron a conocer a Tucha. Y si vos entrás ahí, este sentimiento que mostraba este trabajador Sí. que decía... Todos los que trabajan ahí son gente rara, digo, se sienten como partícipe de algo muy distinto. Una central atómica, no sabes lo que son las máquinas, pesan cientos de toneladas cada fierro. Ahora, Entonces, un maestro del periodismo hace poco me dijo, hemos renunciado demasiado fácil a preguntar por qué. claro, ¿no? ¿Por qué hay países que no quieren que Argentina se desarrolle en materia de energía nuclear? Porque es un club chiquitito, Claro. no solo la Argentina. Entonces los países que pertenecen al club, que es básicamente un club relacionado no solo con la energía nuclear, sino con la bomba atómica. Ahora, la Argentina renunció a fabricar la bomba atómica, justamente lo que contaba Fer, era un proyecto relacionado con la fabricación de la bomba. La Argentina y Brasil renuncian juntos a fabricar la bomba y a inspeccionarse mutuamente ya en democracia. Eso fue con Alfonsín. Política de Estado que se continuó. Sí. No sé si eso también se cortará con Javier Milei, pero todos los gobiernos, lo continuó Menem, lo continuó Macri, todos los gobiernos lo continuaron eso. Y la última pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánta gente realmente va a quedar en la calle? Porque También. ¿cuántas familias dependían de este proyecto Claro. y en dónde se pueden Y reconvertir? el otro está en Ezeiza, el que estuviste, el que mencionaste vos, el que está... El RA10. Ese está en Ezeiza. Gracias. Quiero contarles que Giselle Kreuger presentó su libro Mala Sangre en la Feria del Libro. Es una historia feroz, descarnada, sobre la maternidad, sobre el terror que puede anidar en una familia. Tenemos una nota a Giselle en la feria y la vamos a compartir. En una nueva edición de la Feria del Libro estamos con Giselle Kreuger con la presentación de Mala Sangre, un libro que habla de tu historia, de la historia de tu hija y de un árbol genealógico que se hablaba también adentro de la sala, ¿no, Giselle? Sí, de un árbol genealógico oculto, oscuro, tenebroso también, ¿no? Podríamos decir, sí, es la historia que me despertó el insomnio de mi hija y toda la reconstrucción que hice sobre mi familia a partir de ese malestar de ella, ¿no? ¿Cómo fue ese clic que vos decís, el insomnio de mi hija? ¿Cómo te diste cuenta lo que tenías atrás? Bueno, en realidad fue un proceso larguísimo. En la novela está contado, yo siempre lo cuento resumido, pero bueno, ella no dormía durante mucho tiempo y a partir de un montón de terapias, de consejos, de tips, de llevarla al médico, de hacer todo lo que tenía que hacer y de darme cuenta que nada funcionaba, en un momento me hacen una pregunta clave, una consteladora familiar, después de mucho camino recorrido, y me pregunta si yo cuando era chica dormía bien. Y yo ahí recordé que no, que yo de chica tenía mucho miedo al dormir porque tenía mucho miedo a mi abuelo. Entonces decidí embarcarme en una investigación familiar para descubrir quién había sido mi abuelo. ¿No conociste a tu abuelo? Sí, Sí lo conociste. eso es lo más raro, porque viví 12 años con él, pero en esos 12 años yo nunca alcancé a saber quién era. Para vos era una persona que después te diste cuenta que tal vez tenía una espalda distinta. Sí, había muchos recuerdos escondidos, porque él, si bien en la convivencia con nosotros había sido como muy severo, muy avaro, muy castigador, tenía también un perfil que justificaba de alguna manera todo ese comportamiento, justificaba entre comillas, ¿no? Claro, pero lo enmarcaba en un perfil que yo necesitaba descubrir. ¿Qué pasa con tu familia cuando a tu papá, a tu mamá le decís, me estoy dando cuenta de lo que está pasando por lo que le sucede a Lina? Yo creo que primero creyeron que enloquecí, porque no se explicaban qué me había pasado. Y la verdad es que la causa del insomnio era tan fuerte, era tan de vida o muerte para mí, que yo estaba decidida a ir hasta el final de las consecuencias. Y así fue. Empecé con los contactos que el periodismo me brindó, empecé a investigar en el ANSES, con periodistas, con mi propia familia, haciéndoles entrevistas, reportajes, buscando en internet. Y bueno, y alcancé a encontrar muchas verdades y esas verdades se convirtieron en una novela. En la sala vos remarcaste que una persona, Fito, para los amigos, dijo, yo soy abogado porque mi infancia me llevó a eso.
¿A vos te llevó a eso ser periodista, tu infancia? Y yo estoy segura que sí. Y quizás viene desde mucho antes también, porque eso nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Somos la vocación que elegimos en un momento determinado o es algo que viene muy de atrás? Yo creo que hay algo que te obliga a hacer de una u otra, o te empuja, mejor dicho, no te obliga, a hacer de una u otra manera y a hacer una u otra profesión. ¿Por qué le pusiste Mala Sangre al libro? Mala sangre porque yo descubrí que tenía mala sangre en las venas de lo que estaba vinculado con mi apellido. Y mala sangre porque fue mucha la mala sangre que me hice con el insomnio de mi hija. Entonces en ese doble juego creo que Mala Sangre es un título que cuadraba todo. ¿Terminó siendo buena? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Giselle. No, gracias a vos. Uno de los libros de este año, para mí, de los más importantes. Ahora me voy a llevar uno. Bueno, muy bien, nos vamos a Estados Unidos. Allí está el presidente Javier Milei, en Los Ángeles más precisamente. Participó del Foro Milken. Vamos a repasar una vez más de qué se trata esto. Ante empresarios y ejecutivos de empresas está nuestro compañero Adrián Saco. Hola Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, querido equipo. Así es, hoy Milei cumplió con su cuarta visita aquí en los Estados Unidos desde que fue electo presidente y la tercera durante su presidencia. Hasta ahora, ninguna visita oficial, ningún encuentro bilateral con el presidente Joe Biden, ¿no? Y en este foro, que bueno, vos bien recién decías que vamos a repasar de qué se trata, bueno, es organizado, se llama el Foro Milken, ¿no? Del Instituto Milken, que es una sociedad filantrópica, digamos, que fue organizada por su creador, Michael Milken, que también tiene previsto un encuentro con Javier Milei, más allá de que se saludaron hoy. Michael Milken fue un personaje bastante turbio en el pasado, era conocido como el rey de los bonos basura, ¿no? Fue encontrado culpable y cumplió 22 meses de prisión por justamente estos delitos de fraude. Pues estafa financiera, y claro. Después fue una figura... Claro, pero fue una figura que fue creciendo, volvió a tener traspiés con la justicia. Donald Trump, ¿no? Uno de los referentes del presidente Javier Milei, lo perdonó, lo indultó en el año 2020 y ahora igualmente hace estos foros muy convocantes a los que va también, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y donde se encuentran empresarios que normalmente están dispersos o enfrentados, como son, por ejemplo, los empresarios petroleros con los empresarios de la tecnología, ¿no? Los empresarios petroleros tienen una gran rivalidad justamente con todos los empresarios que son del Silicon Valley, que, por ejemplo, promueven las energías renovables, limpias, y que han sido desplazados por las políticas del presidente Joe Biden, por ejemplo, que autorizó a que se prohíba la fabricación de autos a combustión tradicional, es decir, a diésel o nafteros a partir de 2035, ¿no? Beneficiando a la fabricación de autos eléctricos. Sin embargo, en este foro, por ejemplo, es un foro de cruce, donde se juntan muchos empresarios diferentes. Sin embargo, Javier Milei ahí fue el único presidente en ejercicio de un país soberano que estuvo en este foro, que normalmente van empresarios y lobistas, como va el expresidente Bill Clinton, por ejemplo, que hace años ya que es un muy fuerte lobista y consejero de otros empresarios, o el expresidente de Colombia, Iván Duque, que elogió también fuertemente a Javier Milei en un discurso del que, si querés, hablamos. ¿Qué definición dejó? Dos o tres cosas que haya dejado el presidente, Adrián. Bueno, la primera es que fue un discurso que por primera vez buscó, justamente como se trataba de buscar consensos, de no denigrar al socialismo como lo hizo otras veces, o a las grandes ONGs o asociaciones vinculadas con las Naciones Unidas, ¿no? Como hizo en el foro de Davos, sino que volvió a elogiar encendidamente al capitalismo y al empresariado, los trató en 3 o 4 oportunidades de héroes en su discurso y los llamó abiertamente y por primera vez a invertir en la Argentina, una Argentina que él insiste se está recuperando y está controlando la inflación para, bueno, justamente crear
las condiciones para que hagan su aporte, para que coloquen su dinero en la Argentina, no solamente los empresarios, sino también los fondos de inversión, cuyos representantes estaban ahí, una fuerte presencia de Wall Street en Los Ángeles, para justamente, bueno, ver qué repercusiones tenía este discurso de Milei, entre otros, ¿no? Porque también, por supuesto, volvió a ver a quien define como su amigo, a Elon Musk, a quien vio por segunda vez desde el 12 de abril, en menos de un mes se vieron 2 veces, ¿no? Y bueno, esta vez Elon Musk tuiteó que estaba contento de volver a ver al presidente argentino y que, bueno, justamente destacó esto de que la Argentina, según el propio Javier Milei, se tiene que transformar en la Meca del siglo XXI, la nueva Roma, la llamó, ¿no? Nos acordábamos de la canción de Los Redonditos, Nueva Roma te cura o te mata, ¿no? Dice la letra. Bueno, exactamente, no sabemos a qué se refirió con la Nueva Roma, seguramente la central, el lugar central de un imperio, muy grandilocuente quizá para un país que, bueno, todavía aquí en los Estados Unidos no está bien visto, hay mucha expectativa, pero todavía nada concreto como para que los inversores se acercan, ¿no? Prima todavía la desconfianza, sobre todo el Wall Street Journal hace unos pocos días nada más sacó un artículo con mucha desconfianza respecto de lo que puede pasar con la situación social en la Argentina, ¿no? Adrián, muy completo como siempre. Un gran abrazo y gracias. Buenas noches. Por favor. Bueno, la nueva Roma. A ver, Melody, ¿qué pasó o qué está pasando con los mozos de la Rosada? Así es, mozos que se han vuelto emprendedores. Si hablamos de precarización laboral, esto debe estar en la meca, como dijo Adrián Sack recién. ¿Qué sucedió? En la Casa Rosada les bajaron el sueldo porque lo que hicieron fue quitarle las horas extra, la posibilidad de hacer las horas extra a estos empleados. ¿Qué pasa con estos empleados? Pobrecitos, pidieron permiso, los autorizaron, la palabra autorizaron a mí ya me descolló, porque los autorizaron a que hicieran tortas en sus casas como un niño de 7º grado para vender ahí mismo en el recinto. O sea, para hacer unos mangos más después del descuento de las horas extras que tuvieron. Los descuentos son descomunales, desde 189.000 hasta 450.000 pesos en cada caso, sí, 58%, es muchísimo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las tortas en sus casas. Un mozo hoy contaba que hacía su hija las tortas y que las venden entre 1.000 y 1.500. Parece ser una perlita esto, como que lo cuentan un poco graciosos del gobierno. Y para mí realmente es súper trágico que un empleado en blanco de la Casa Rosada tenga que cocinar en su casa para vender. ¿Qué nos queda al resto del planeta? La verdad me parece terrible. Así que bueno, así están. ¿Qué pasó? Se lo reconocieron solo los aumentos de la paritaria estatal. Nada de horas extra. La historia de los mozos de la Rosada va a seguir seguramente esto. Gracias, Melody. Bueno, a Martín Granowski le llamaron algunas cosas más. La atención de la nota que la colega británica le hizo al presidente Javier Milei, o arrancamos con Nixon, lo que usted quiera, Nixon Frost. ¿Qué te gusta? Es igual, porque a ver, lo voy contando. Hay una famosa película sobre un hecho real que se llama Nixon versus Frost. Sí, la entrevista. Frost es una entrevista. David Frost era un periodista, se murió ya hace 10 años más o menos. Era un periodista inglés, muy incisivo. Nixon, cuando termina la presidencia, dice, a mí no me va a correr nadie. Y Frost termina corriéndolo. Entonces, hasta lo hace sudar a Nixon. Esa entrevista es una entrevista muy larga. Con el tema del Watergate, capítulo, el espionaje sobre el partido. Nixon ya había renunciado a causa del espionaje al Partido Demócrata del caso Watergate, y Frost le hace la entrevista. Ahora, en general, y esta es la experiencia de todos los que estamos acá seguramente, uno normalmente hace las entrevistas para radiografiar a quien tiene enfrente, no para destruirlo. A veces pasa, pero muy pocas veces pasa. Hay una cuestión imaginaria. La gente a veces supone que lo voy a destruir y le voy a hacer decir lo que no quiere decir. Eso en general no pasa, pero a veces sí. Nixon Frost pasó eso. Y me parece que en la entrevista de John Wells, la periodista de la BBC, con Javier Milei, pasó lo mismo. Me parece que va a pasar a la historia del periodismo como uno de los pocos casos, porque insisto, son muy poquitos los casos a ese nivel. Estamos hablando de nivel presidencial o de alguien que fue presidente como Nixon. Son muy pocos los casos en donde en realidad se ve al entrevistado sin poder contestar directamente.
cuando además la entrevistadora, ahí se ven en esa imagen, Sí. la entrevistadora no es cualquiera. La entrevistadora ahí tiene papeles por lo pronto. Sí. Eso no es una tontería. Digo, esa periodista estudió. Esa periodista se le veía y se ve en ese gesto la cara concentrada. Es absoluta concentración. Está concentrada no en destruir a Milei. Eso es una estupidez. Está concentrada en conseguir las respuestas que ella quiere conseguir, pero no forzándolas. Que no se le escape. Sabe lo que va a buscar en la entrevista. ¿Cuánto dijiste vos que había preguntado 8 veces? 8 el tema veces de le los jubilados? preguntó. O sea, una pregunta y 7 repreguntas. Se había guionado. Ahora, Milei no fue entrevistado por cualquiera. Sí, John Wells, ahí está en la foto. John Wells no es cualquier periodista, es la periodista más joven de la BBC en el exterior, por lo pronto. Es la más joven. Pero además de todo fue, hace muchos años ya, corresponsal en Gales de la BBC, corresponsal en Westminster, corresponsal política, es decir, se ocupaba de la cobertura política en el propio Londres. Y ahora, en Brasil, es la encargada de la cobertura de la BBC. Allí no es Telam, la BBC. Claro. No la cerraron. En la Telam del Reino Unido. Es Telam más la televisión pública. No la cerraron. Sigue vivita y coleando. Y produjo esta entrevista. Y produjo esta entrevista de una altísima calidad periodística. Altísima calidad periodística sobre algo muy sencillo, que es lo que ella percibió, registró, se informó respecto del dolor de la gente y sobre todo, insisto con esto, eligió una mujer jubilada. Es decir, alguien que está recibiendo una jubilación, que además es mujer, con todo lo que significa eso en términos de la discusión por la moratoria y demás. Y no fue desmentida. En realidad, Milei en ningún momento dice... Milei le dice en algún momento, bueno, eso que decís vos, Pablo, tomaste el caso de una persona y no se puede tomar un caso para analizar la realidad. Lo mismo le dice de la leche, ¿no? Claro, exactamente. Pero en ningún momento la desmiente. Y para un periodista serio, para una periodista serio, no ser desmentido es lo más importante que existe. Sí, pero porque ella fue con datos. Exactamente. Cuando vos vas con datos, no te pueden desmentir. Tal cual. Igual se tomó la pastilla que no toma nunca acá porque estaba re tranquilito. Digo, acá no reacciona de la misma manera, ¿no? No, acá, ¿dónde había sido el maltrato a una periodista en Salta, no es cierto? Sí, le dijo de todo, pobre piba, sos también una un idiota. psicólogo. Bueno, aquí es lo que creo que Hernán o vos decías al principio, evidentemente, alguien le dijo... Acá cuídate porque es la BBC, esto es Londres. ¿Qué, Fer? No, que está diciendo el productor que es un caso concreto, Es Julia, una jubilada Julia, que que estaba... canta en la 9 de julio para completar, es el caso de que ella toma como... Ahí está. A ver, ahí está la nota que estamos compartiendo del propio sitio de la BBC. Y ahí aparece Julia. Hola, soy Julia, tengo... Ahí está, 82 años. 72. Ahí tenés, Julia. Cuando asume el gobierno de Javier Milei no le alcanza el dinero, 72 años, y sale a cantar para tratar de llegar a y la fin de entrevista mes. que hacen con ella es de donde saca los datos la periodista. Claro. Y Julia tiene suerte porque se pudo jubilar. Si la ley base se aprueba, no va a tener y una Julia. tiene suerte que a los 82 años pueda hacer esto, porque no todos pueden hacer esto. Bueno, Martín, gracias como siempre por haber Gracias venido. a vos. Fer, Melody y Hernán, nos reencontramos mañana. Nos vemos. Mañana. Bueno, quédense en A24 porque ya llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi. Nosotros, insistimos, haremos equipo de noticias en esta misma señal mañana a 9 de la noche. Pasen bien.